Un campamento, un encuentro como este, es una ocasión única. No es fácil encontrar momentos así. Y tener esta dedicación, este tiempo, por un lado a escuchar qué nos dice Dios a través de su palabra sobre un tema tan concreto como el matrimonio y todo lo que supone. Y es un gozo ver desde los más jóvenes hasta los más veteranos, los más seniors aquí en esta congregación, y a todos nos quiere decir algo. Incluso si hubiera alguien que todavía no se define como cristiano aquí, tiene la oportunidad única en una sociedad que no quiere escuchar de Dios, que está rechazando a Dios constantemente, que Dios parece que no cuenta en Europa, y es muy triste. Desplazar a Dios cuando es el Creador, cuando es quien mejor nos conoce, cuando es el que más nos ama y el que quiere realmente bendecir nuestras vidas. Así que es un gozo estar aquí y un encuentro como este puede marcar nuestras vidas y también nuestros matrimonios. Y ese es el propósito con el que nos disponemos a considerar estos temas. Y tenéis aquí delante ese título tan serio, Teología del matrimonio y la familia. Y esta mañana ya me han definido como un predicador lento, que ya da tiempo para la reflexión. Me ha llegado al alma. Ya me conocía, pero que te lo verbalicen llega profundamente al alma. Así que espero que nadie se duerma, que a veces la lentitud invita a ello. Muy bien, pues vamos nada más y nada menos que a remontarnos al principio de la creación. Génesis 1:27. Fijaos que cuando decimos teología, no es casualidad, sino que os voy a compartir lo que podríamos llamar los 4 grandes momentos de la historia de la salvación. Si entendéis este marco, esto que podemos llamar la visión cristiana de la vida, la cosmovisión cristiana, tenéis mucho ganado y vais a crecer muchísimo y vais a saber situar muchos temas. El marco es muy sencillo. Creación, todo arranca con la creación. Antes de la creación solo estaba Dios. Caída, este término que significa, puede ser rebelión. El ser humano, la humanidad, nos rebelamos contra el Creador. Y eso es lo peor que nos pasó. Lo que ahora estamos viviendo en Europa, lo vivieron Adán y Eva. Rechazaron a Dios. ¿Dios se quedó cruzado de brazos? No. A Dios no le sorprendió, dice la palabra. Dios, antes de la creación del mundo, ya sabía, conocía lo que iba a pasar. Pero tenía que ser así. Él creó a un ser humano libre y responsable, no un robot. Si hubiera creado un robot, no se habría producido la rebelión. Pero Dios escogió hacer a alguien a su imagen, como vamos a ver, responsable. Y corrió el riesgo. Pero lo hizo porque era la forma de hacer a alguien como Él. Y Él ya había previsto que esto pasara. Así que lo desarrolló todo, sucedió. Y Él había previsto todo un plan a través de una familia, a través de un pueblo,
y al final ni la familia ni el pueblo resultaron para reconducir la rebelión y tuvo que venir su propio hijo. Y ese es el tercer acto, la redención. Creación, caída, redención. Dios entra en medio de la humanidad visible. Hasta ahora estaba invisible. A Dios nadie le vio jamás, dice el Evangelio. Nadie ha visto a Dios. Dice, pero el Hijo, Él le ha dado a conocer. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. En el siglo I, Gálatas dice, cuando se cumplió el tiempo, es decir, cuando Dios entendió que era el momento en la historia para que entrara su Hijo, entró su Hijo, en pleno Imperio Romano. Y Jesucristo vivió, nació como uno de nosotros, aunque no fue engendrado por ser humano, sino por el propio Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que fuese perfecto desde el nacimiento. Si hubiese sido engendrado por José, el prometido de María, habría inherentemente transmitido el pecado, la rebelión interna, pero Jesucristo fue concebido perfectamente, pero como uno de nosotros, fue un bebé. Le tuvieron que cambiar pañales al mismo Hijo de Dios. Y creció como un joven. Cumplió 9, 12, 14, y cuando llegó a los 30 años aproximadamente, entendió que era el momento de desarrollar la tarea para la que había venido. Y fueron 3 años intensos de ministerio. Leer los Evangelios es fascinante. Si queremos conocer a Dios, ahí tenemos a Cristo. Cómo Cristo, en cuerpo como nosotros, trató a sí mismo, a otros, es fascinante. Leer los Evangelios es una maravilla. Es estar viendo cómo Dios actúa en primera persona. Y Cristo murió, porque Él vino para morir en tu lugar y en el mío, para dar la salvación que tú y yo no podemos ganar. Si algo constata la historia de la humanidad es que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Necesitamos que alguien venga de fuera y nos salve. Alguien que haga lo que nosotros no podemos hacer. Y eso es lo que hizo Cristo. Pero al Hijo de Dios la muerte no le podía retener. Y dice que Dios le levantó de los muertos. Y envió al segundo Consolador. Y formó la Iglesia. Y llevamos 2000 años. Y estamos en ese punto. En el mundo de hoy, muchos seres humanos están en plena rebelión, en plena caída, con la oportunidad de ser salvos, porque Cristo ya ha venido y está actuando en el mundo. Y dice que Él añade a su iglesia cada día los que han de ser salvos. En Europa muy poquitos queremos ser salvos. En otras partes del mundo, y vosotros venís a algunos de esas partes del mundo, el Señor está añadiendo muchos a la iglesia, muchas personas, y gloria a Dios. En otros momentos de la historia en Europa hubo un avivamiento, siglo XVI, por ejemplo, y en algunos países de Europa en el siglo XVIII, en el XIX, ha habido muchos avivamientos. Y el Señor sigue obrando. Han pasado 2000 años. Y falta solo una etapa para cerrar ese cuadro. Creación, caída, redención, y falta su segunda venida, la glorificación, la restauración de todas las cosas. Eso es lo único que todavía no ha pasado.
Y algunos dicen, algunos vemos que cada vez está más cerca. Y claro, cada vez está más cerca. Pero otros ni piensan que eso va a pasar. Muchos. Y el Señor retarda ese día. Y lo retarda con intención. Porque quiere salvar a cuantos más seres humanos mejor. Pero llegará un día. La historia no la va a poner el punto y final ni Putin, ni el presidente chino, ni Biden, ni nadie. La va a poner, la última palabra la tiene Dios. Y eso nos debe dar mucha seguridad a los creyentes. Aunque hay noticias que nos crean inquietud, estamos sobre la roca. Estamos sobre la roca y conocemos los tiempos. No sabemos el detalle del tiempo, porque además dice que ni el propio Hijo, el Padre, se lo ha dado a conocer. Así que si ni Jesucristo lo sabe, ponte tú a hacer cábalas. Ya sean los testigos de Jehová, los de aquí y los de allá están haciendo una tontería. No sabemos, vendrá como ladrón en la noche. No avisan los ladrones. Viene cuando menos te lo esperas. Y hay que estar preparados. Así que preparémonos todos para el encuentro con el Señor. Sea a través de nuestra muerte, o sea a través de la segunda venida, cuando Él llegue y encuentre a toda una generación viva, pero en aquel momento dice que se acabará todo y nos juzgará a todos. Los muertos resucitarán todos. Toda la historia, toda la humanidad será resucitada y nos juzgará a todos. Este es el marco. Esta es la cosmovisión cristiana. Creación, caída, redención y restauración de todas las cosas. Y ahí tenemos que encuadrar cualquier tema. Y hoy, en estos días, o en este día, nos vamos a concentrar en el matrimonio. Y vamos a tratar de entender en la creación, el matrimonio. Fijaos que en la creación lo que se nos presenta es el ideal de Dios para nosotros, en el matrimonio. Lo que Dios quería. En la caída tendremos que asumir lo que nosotros con nuestra rebelión escogimos. Y todas las problemáticas que eso genera. Pero Dios nos da esperanza en Cristo. La salvación en Cristo crea un nuevo corazón, crea una nueva familia en la cual el matrimonio puede ser redimido también. Hay esperanza para los matrimonios en Cristo. Y el que nos espera en la restauración no os lo digo, lo mantengo como secreto, aunque igual algunos ya lo conocéis. Es sorprendente, porque todo lo que tiene que ver con el cielo y la nueva tierra es sorprendente. Por más que nos lo tratemos de imaginar, nos vamos a quedar pasmados, en positivo. No nos va a decepcionar el cielo y la nueva tierra, no, en absoluto. O sea, va a superar con creces todo, por muy hermoso que hayamos vivido aquí, lo va a superar con creces, porque Dios es rico en ese sentido. Bueno, esta es la teología, el marco. Este marco no lo olvidéis y situemos bien cualquier tema en él. Varón y hembra los creó. Dios crea todo, crea los astros, crea la luz, separa el agua de la tierra, crea los seres vivientes. Hay un orden lógico en esa creación, pero llega al punto de que guarda la guinda. No sabéis si la expresión aquí es la guinda, lo más rico y visual del pastel, el toque final, lo deja para el final. Y la guinda de la creación somos nosotros, los seres humanos. Y curiosamente nos hace en una doble versión. No hace
un ser humano varón solamente, ni mujer solamente. Hace el hombre, como varón, y el hombre como mujer, el ser humano como mujer, la persona como hombre, la persona como mujer. Y aquí un autor, un predicador excelente, cualquier libro que encontréis de él, compradlo, John Stott, dice: este es el argumento más sólido para explicar a cualquier generación que el propósito de Dios en la sexualidad es la heterosexualidad. No es la atracción del mismo sexo. Si Dios nos diseñó ya desde el principio como hombres y mujeres, pues, si hubiera querido que la sexualidad la viviésemos como atracción del mismo sexo, la homosexualidad o el lesbianismo, pues no habría creado dos versiones. Fue muy intencional. Este es el argumento más sólido, el más contundente. Así que, jóvenes, los que en el instituto y demás os plantean esta cuestión, que digan que hay muchos sexos. Sí, hay muchos sexos y lo estamos viviendo de muchas maneras, pero el propósito original de Dios es que la sexualidad se experimentase como heterosexualidad, no como la atracción del mismo sexo. Después la palabra de Dios va a ser muy explícita, pero este es el argumento más sólido, así que lo tengamos muy claro en cuanto a este tema. Pero algo muy importante dice: varón y hembra los creó. Es decir, desde el principio, hombre y mujer mantienen, este es el primer gran criterio o principio, igualdad. Y fijaos que dice ambos a imagen de Dios. Hombres y mujeres reflejamos la imagen de Dios. No solo el hombre, o no el hombre un poquito más. Hombre y mujer iguales. Iguales quiere decir iguales. Así que esto nos lo tenemos que interiorizar mucho. O sea, el primer gran principio de la creación del hombre y la mujer es igualdad. Y esa igualdad y esa imagen de Dios le dan al hombre y a la mujer la misma dignidad. El machismo no tiene espacio en la fe cristiana. El machismo es una exageración, una desviación del propósito original de Dios. Tampoco el feminismo a ultranza. El feminismo parece que quiere repetir el error del machismo, quizá más suave, con armas de mujer o con criterios de mujer, pero es la misma, o sea, esa igualdad a ultranza, incluso esa idea de casi que no necesitamos al hombre, no recoge el espíritu bíblico, como vamos a ver. Así que machismo no es el ideal bíblico, ni ninguna forma de machismo o de superioridad del hombre, tampoco feminismo. Así que el creyente es muy crítico en medio de esta sociedad. Las ideologías son muy potentes. El feminismo está llamado a ser una ideología casi más influyente que el ecologismo, que ocupa hoy un espacio enorme. Y entonces ahí los creyentes tendremos que tener los principios claros en este punto. Fijaos que si siguiéramos leyendo Génesis 1:27, con detalle vemos que les encomendó a este hombre y la mujer, que les dijo, vamos a leerlo, Génesis 1:27, dice: a su imagen
a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que le coloca al ser humano, hombre y mujer, en una posición de segundos de a bordo. Solo por encima nuestro está Dios. En la creación, el ser humano está en la cúspide, arriba, en la cima. No hay nadie más importante que nosotros. Menudo privilegio nos ha dado el Señor. Que dice, el salmista se maravilla. Cuando medita, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos haya dado tanto? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Solo Dios por encima de nosotros. Y nuestro gran problema es que además lo queremos sacar de encima. O sea, queremos estar nosotros arriba. La rebelión. Este es el gran problema de la humanidad. Querer ser como Dios. Querer ser dioses para nosotros mismos. Así que, fijaos que les encomienda la placentera tarea de la reproducción. Creced y multiplicaos. Se lo dice a Adán y Eva. Así que, fijaos que aquí hay dos tareas que tenemos y que Dios nos encomienda desde el principio, la paternidad y la maternidad. No solo maternidad, paternidad y maternidad. Hombre y mujer. La maternidad o la crianza de los hijos no es cosa de mujeres. Es cosa de mujeres, claro, pero no solo de mujeres. Dios refleja su imagen en el hombre y en la mujer. Y la imagen masculina y la imagen femenina, los hijos la necesitan igualmente. Unos hijos que crecen sin figura paterna, la figura paterna puede estar en casa pero desentendido. Eso es mi mujer. Quizá no lo piensa así claramente, pero lo piensa. O sus hechos lo anuncian. Qué importante es que nuestros hijos e hijas tengan una figura masculina y femenina. La placentera tarea de la reproducción, paternidad y maternidad. Pero además les da trabajo. Dice, creced y multiplicaos, dice, y administrad, someted la tierra. Os entrego la tierra es mía. La ecología dice, habla de la madre tierra, o pone a la tierra como una entidad en sí misma. No, la tierra es de Dios, es creación de Dios. El dueño de la ecología es Dios. Si a Dios lo quitamos de la ecuación, la ideología ecologista no va a funcionar al final. Va a desequilibrarnos. Va a hacer aguas por algún lado. Y les dio dominio sobre la tierra, es decir, nos dio vocación y trabajo. El trabajo es bueno. El trabajo es un don de Dios. El problema con el trabajo cuando nos rebelemos serán las condiciones del trabajo, pero no el trabajo. ¿Qué dice Jesús en los evangelios? Yo trabajo porque veo a mi Padre trabajar. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios es un Dios trabajador. Es un Dios que sabrá descansar, porque dice, y al séptimo día descansó. Y estableció otra institución. El matrimonio era una, y la otra es el descanso. El trabajo es un don. Quien piense que trabajar no es una bendición, no lo está enfocando bien. Quédate en el desempleo. Busca trabajo y no lo encuentres. Entras en problemas económicos, pero entras también en problemas existenciales, de falta de sentido y emocionales, de no sentirte útil.
necesitamos esa pauta del trabajo. Así que fijaos cómo Dios va creando cosas, vocación y trabajo. Así que fijaos, la maternidad, esto es muy importante, la maternidad no es la única vocación de la mujer. Ese es el modelo tradicional, no el modelo bíblico. Cuando alguien nos enseña que la mujer en casa cuidando los hijos es una opción, la familia lo puede escoger, esa opción, pero no es el enfoque bíblico. Dios nos deja espacio. Y si no, leed Proverbios 31. A ver qué mujer y qué esposa os encontráis ahí. Leedlo. Proverbios 31, con calma. No tenemos tiempo de entrar. Así que ese es el enfoque tradicional. Y nos acusan a los cristianos de ese enfoque tradicional que limita. Y en algunos casos es cierto. Tenemos que aceptar la crítica. Cada pareja, cada familia tiene que encontrar esa redistribución de responsabilidades y de la vocación. La única vocación de la mujer no es la maternidad, es una vocación. La mujer no puede renunciar a la maternidad. Es la que tiene que asumir una parte de la maternidad que el hombre no puede asumir. Y ahí habrá algunas diferencias. Somos iguales, pero no idénticos. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante entender esto. Y el hombre está llamado a ser padre y a desarrollar su vocación trabajando. Así que tanto hombre como mujer, cada uno tiene que asumir su parte en la responsabilidad familiar y en su vocación. Y nos tendremos que organizar. Y organizarse en un mundo caído y desestructurado es muy complicado. Horarios de trabajo, tipos de trabajo, a veces nos van a poner al límite. Y tendremos que ir tomando decisiones. Y la prioridad es el matrimonio y nuestros hijos. Y el Señor nos dará sabiduría y irá proveyendo para combinar maternidad, paternidad, vocación y trabajo de ambos. Así que esta es la visión más rica y más completa que encontramos en la palabra. Y tenemos que elaborarla. En segundo lugar, y ahora ya nos vamos a Génesis 2. Estoy yendo lento, porque soy un predicador lento. Espero que sea seguro y que lleguemos al final y lo entendamos bien. Este es el primer principio, igualdad. Ahora vamos al de complementariedad. Somos iguales, pero no idénticos. Hombres y mujeres somos distintos. Y fijaos que todo arranca en Génesis 2:18. Dios lo ha creado todo y dice que llega al ser humano en este momento cronológico, está solo el varón y dice, no es bueno que el varón esté solo. Y sigue creando. Y empieza a poner nombres el varón, pero no se halla alguien ideal para él. Y es muy bonito y muy sensible la forma en que Dios crea a la mujer. Fijaos que es en un sueño, un dulce sueño, menuda siesta se echó Adán aquel día, y sin anestesia le hicieron la primera intervención quirúrgica de la historia. Seguramente este es un Génesis 1, 2 y 3, y Génesis es narrativa. Y seguramente es un lenguaje, interpretarlo exclusivamente literalmente, pues igual cuando el Señor nos revele todas las cosas nos llevamos un chasco. Igual esto es una figura. Pero esa idea del sueño y de la intervención y de una costilla crear a alguien igual pero no idéntico, pues el Señor lo usa como seguramente una figura. Una figura, fijaos que la costilla es el costado. Como dice este predicador, el del comentario Matthew Henry,
Dice, no la creó de un hueso del pie, para que no se sintiera sometida, ni de la cabeza, para que no se sintiera superior, sino del lado, de igual. Hombre y mujer iguales, pero no idénticos, no idénticos. Y qué importante es comprender las diferencias entre hombre y mujer. Esto crea muchos conflictos en el matrimonio. Porque hay diferencias físicas, estas son obvias, biológicas, hormonales. El ciclo menstrual de la mujer marca una diferencia claramente con el ser humano. Está capacitada para engendrar hijos, no el varón. Y eso tiene muchas implicaciones. Hay diferencias psicológicas. No vamos a entrar aquí, los psicólogos discutimos mucho sobre el tema y hoy en día no es la moda. La moda no es hablar de las diferencias, sino igualdad, 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 igualdad. No queremos hablar de diferencias, pero hay diferencias, porque somos diferentes. Y cualquiera que sea observador y tenga sentido común, pues no necesita que le digan que todo es igual, igual, igual. No somos iguales. Reaccionamos ante la misma situación de forma distinta, no mejor uno que otro, sino distinta. Quizá en algunas áreas algunos somos más capaces que otros. Estadísticamente se pueden sacar algunos trazos, pero también si hay diferencias físicas y emocionales o psicológicas, tiene que haber diferencias espirituales. Son difíciles de precisar, pero debe haberlas. Seamos observadores. No digo mucho más. Hay un antropólogo que no es cristiano, George Gilder, que dice: las diferencias entre los sexos constituyen el hecho más importante de la sociedad humana. Es decir, un antropólogo, es decir, un especialista que observa grupos humanos y cómo se relacionan desde los más antiguos a los más contemporáneos, se da cuenta de que haya hombres y mujeres, lo masculino y lo femenino, es lo más importante que pasa en la raza humana, la sociedad humana. El hombre se relaciona con la mujer, esta tarde lo desarrollaremos un poquito más. Se desarrolla con su mujer pensando como hombre. Y la mujer se relaciona con su esposo desde la perspectiva de la mujer. Hombre tiene unas expectativas, la mujer tiene otras expectativas. Y ahí se producen los choques, los conflictos, las incomprensiones. Frente a una misma situación reaccionamos diferente y tenemos expectativas diferentes. Hay que identificar y trabajar eso. Si queremos matrimonios sólidos, tenemos que salvar y entender y aceptar esas diferencias. ¿Bien? Así que hay un trabajo, esta tarde hablamos un poquito más. Las diferencias entre hombre y mujer no deben llevarnos a conformarnos a un modelo tradicional, la mujer en casa, el hombre fuera y todo muy ordenadito, o un modelo contemporáneo, sálvese quien pueda. El hombre a su carrera, la mujer a su carrera y los hijos. Ni uno ni otro son dos buenos modelos. Como creyentes tenemos que encontrar nuestros espacios y la aplicación de los principios que antes hemos visto. La educación de los hijos nos va a ocupar, bueno, en nuestra sociedad lo alargamos mucho. Las sociedades anglosajonas a los 18 fuera, a la universidad y a independizarse. Aquí los latinos somos más, acogemos, y les tenemos hasta los 20, 25, 30, 35. No estoy hablando, a analizar las familias que hay, y algunos hasta a los 40 vuelven en medio de una crisis. Así que
En este sentido tenemos un poquito que definir bien los términos en cada momento, ¿no? Y tenemos que entender cuál es el espacio de cada uno. Igualdad, complementariedad y llegamos a responsabilidad, el tercer gran principio. Y curiosamente ese no es explícito en el Génesis, pero va a ser el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento que él va a volver inspirado por el Señor al Génesis, argumentos de la creación, para explicarnos este tercer principio. El principio de la responsabilidad. Dice la palabra en Efesios 5:23, el hombre es cabeza de la mujer. Y eso ha creado un montón de malinterpretaciones y un montón de conflictos, pero está ahí. Es una afirmación bíblica. En 1 Corintios 11:3 dice, Cristo es la cabeza de todo varón, así que la mujer tiene cabeza, pero el varón tenemos cabeza, no somos autónomos, alguien nos dirige, alguien nos ama, en ese sentido, y dice el varón cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ese es el texto bíblico puro y duro. John Stott, este autor que os decía antes, dice que estas afirmaciones de Pablo se basan en el momento de la creación. Si no fuera en el momento de la creación, si fuese a posteriori, podríamos decir que esto es cultural, creación humana. Es uno de los argumentos de los teólogos liberales. ¿Quiénes son los teólogos liberales? Los que no se toman en serio que la palabra de Dios es revelación de Dios. Con su razón, con la razón humana, quieren interpretarlo todo. Y eso no funciona. La revelación es revelación. Y viene de alguien por encima de nosotros. Y si no aceptamos la autoridad de la revelación, pues hablamos de humanismo, no de Dios. No se puede ser un cristiano liberal, no cuadra con el texto bíblico. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de comprensión y que Dios nos dé luz hasta donde podamos. Hay cosas que nos va a costar entender. Esta es una de esas cosas difíciles. Pero dice Stott, aquí hay tres argumentos. El de precedencia, que es algo que precede. Pues, es una cuestión de que algo ocurrió antes que otra cosa. Por ejemplo, Adán fue formado primero, después Eva. Eso lo hemos visto. Y eso es lo que dice Primera de Timoteo 2:13. Así que, de alguna forma, por el diseño de Dios, pues creó antes a Adán, y esto lo hemos visto. Así que hay un argumento de precedencia. Un segundo argumento de procedimiento, de proceso. El varón no procede de la mujer, aunque después eso lo matizará el apóstol, sino la mujer del varón. Originalmente fue así. En el primer momento fue así. Y después habla de propósito. Dice, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 1 Corintios 11:9. Así que Pablo toma estos argumentos de Génesis 2 y no de Génesis 3. Génesis 3 ya es la caída. Él se refiere a la creación. Y por lo tanto, cuando algo es en el momento de la creación, eso afecta a toda la humanidad. Desde Haití hasta Siberia. Desde Australia hasta Portugal. Para toda la humanidad. Para toda. No es cultural. No es algo que hemos decidido los seres humanos. Es algo que Dios de alguna forma ha instituido. Así que tenemos que reconciliar estos tres principios. Y es complicado, manejar la igualdad, la complementariedad, es decir, que somos diferentes,
y la responsabilidad, y estamos todavía en este punto, no lo hemos agotado todavía, no es sencillo. Pero tenemos que hacerlo. ¿Qué significa ser cabeza? El concepto de ser cabeza, hay mucho escrito sobre ello, implica algún tipo de iniciativa, autoridad que requiere aceptación, pero es una autoridad delegada. Ser cabeza significa que el hombre manda en el matrimonio, en la familia, sobre la mujer, no. Analizamos, no. Tiene una iniciativa, es una cuestión de liderazgo, de responsabilidad. Cristo es cabeza de la Iglesia, pero no podemos aplicar ese tipo de cabeza a la relación hombre-mujer, y no es lo mismo ser cabeza respecto de un igual como es la mujer que respecto de los hijos. Hay diferencias, hay matices. La idea es la misma, cabeza, pero la aplicación es diferente. Hay matices muy importantes, ¿no? Es una autoridad delegada, el referente final es el Señor y no es una autoridad ilimitada. Muchas veces esta idea de cabeza puede encubrir machismo y eso no es bíblico, ya hemos dicho. O sea, la responsabilidad, y lo vamos a aclarar más, el papel y la responsabilidad del esposo, según este mismo texto que dice Efesios 5:23, ¿cuál es? Fundamentalmente lo que los hombres tenemos que hacer es amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Y la quiere presentar a Dios sin manchas y sin arrugas. Perfecta. La tarea del marido es que su mujer crezca en todos los sentidos hacia la perfección. Esa es nuestra tarea. Y lo hacemos con amor, no a golpes. Con amor. Entregándonos. Sacrificándonos. Esto es ser cabeza. El papel de la mujer y la responsabilidad de la mujer es fundamentalmente respetar. No es un cero a la izquierda, todo lo contrario, la mujer vale mucho, pero tiene que respetar. El hombre ama y la mujer respeta. Este es el enfoque y el énfasis bíblico. Y eso refleja un matrimonio bien ajustado y que se nos ha ido aquí la diapositiva, Gaby, se nos ha desplazado, aumentado. Sí, no sé qué ha pasado. Ahora lo arreglamos. La responsabilidad. Fijaos que es muy importante esos tres principios. La cuestión es muy clara. No es fácil entender bíblicamente o precisar hasta donde nos gustaría qué significa ser cabeza. Pero aquel que es cabeza, Cristo de la Iglesia, cuando uno lee Efesios 5, del 23 en adelante, fijaos que lo que se nos dice de Cristo es amor, entrega, iniciativa, perfeccionarla y completarla. Así que ser cabeza tiene que ver con eso. Ese es el espíritu. Más allá de una discusión de contenido y de significado. La mujer necesita al hombre, el hombre necesita a la mujer. Y el resultado de la creación es una relación plena. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y acaba Génesis 2 con una expresión muy hermosa. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es en Génesis 3, a partir del 7, que empiezan a avergonzarse. Aparecen los temores, los miedos, la culpa en la humanidad. Pero hasta aquel momento la relación era muy, muy, muy completa. Así que esto es la creación, este es el principio. Pasamos ahora a la caída.
y vamos a ir un poquito más rápidos. A las 12:30 tenemos que acabar, pero vamos a hacer un descanso después de la exposición y hay algunas preguntas para que trabajemos como parejas también y habrá un tiempo de compartir y coloquio luego. ¿Cómo afecta al matrimonio y a la familia la rebelión? Algunas cosas las hemos ido anticipando. Sobre todo pasamos de la plenitud al conflicto. Esa relación entre hombre y mujer que era plena, ahora empieza a ser conflictiva. Dice, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, Génesis 3:7. Es decir, estropearon la relación con Dios, era una relación de confianza y comunión, se escondieron de Dios, o sea, algo inconscientemente se daban cuenta de que habían hecho mal, y eso afectó a su relación entre ellos de confianza e intimidad. Y aparecieron las barreras y los obstáculos. Aquí tenemos a los niños. Estas consecuencias que consideramos a continuación son el resultado de esa rebelión y no expresan lo que Dios deseaba para nosotros. La Biblia lo recoge con mucha fidelidad. La Biblia no oculta nuestros problemas. Destapa pues los problemas de todos, de Abraham, de Jacob, de David, de todos. En ese sentido, la Biblia quiere transparencia. Así que dice en Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. ¿Esta era la voluntad de Dios? No. Esta es una consecuencia de lo que el ser humano escogió. La vocación compartida, la maternidad, la mujer la va a vivir con dolor, con sufrimiento, y no solo por el hecho del parto en sí, sino todo lo que significa la crianza. A veces los dolores del parto, muy intensos, pero momentáneos, cuando estamos criando hijos y vemos que no van bien, o por algún problema de salud, o por algún desvío de su conducta, ¿cuánto nos hacen sufrir? Multiplicaré en gran manera tus sufrimientos, tus dolores. En el caso de la mujer y también en el caso del hombre. En Génesis 3:16 dice, y tu deseo será para tu marido. Fijaos que ahí aparece el machismo y ahí se está rompiendo la igualdad. La igualdad está quedando tocada de fondo. Desaparece la igualdad, una voluntad, la del más fuerte físicamente, que es la del hombre, prevalecerá sobre la otra. El hombre tratará de imponerse a la mujer se rebelará con todas sus fuerzas y va a haber un choque entre hombres y mujeres, la guerra de los sexos, que nos ha precedido, que nos ocupa y con la que tenemos que trabajar. Fijaos que ahí se está rompiendo la complementariedad, esa igualdad y la complementariedad. En vez de complementarnos, competimos. Y no es el camino, la competición. La competición estropea. La responsabilidad. Fijaos, ¿qué dice el hombre a Dios con su mujer delante? La mujer que me diste, 3:12, Génesis 3:12, por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué está haciendo aquí Adán? Pues está quitando de en medio su responsabilidad. Él era responsable. Tenía un sentido de precedencia. Y ambos sabían que no debían comer de aquel árbol. Y si Adán comió, era responsable. Aunque se lo ofreciera a Eva, él era responsable plenamente.
Y él se pudo haber negado, incluso le pudo haber dicho a ella, no comas. Así que la mujer que me diste, el hombre no asume su responsabilidad, rehúsa su papel como cabeza, se justifica, no actúa con madurez y desplaza la culpa hacia el otro, hacia la mujer. Y este es un patrón que se repite en nuestras relaciones. Los hombres muchas veces desaparecemos. Con trabajar basta. Somos muy trabajadores. Pero no asumimos nuestra responsabilidad. Y eso debilita la relación matrimonial y debilita la familia. El hombre tiene que estar. Es cabeza. Es responsable. Y esto es bíblico. Y tiene que estar entregándose. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, Dios se lo dice clarito. Dice, no, a mí no me desplaza, o sea, no te acepto ese argumento. Eso va a afectar a su relación matrimonial y va a aparecer pues el autoritarismo. La mujer va a actuar quizá con pasividad o quizá va a actuar con rebeldía, con fuerza, depende del carácter de la mujer, ¿no? A la mujer le costará someterse, respetar, apoyar al varón, asumir su papel. Así que ahí tenemos que trabajar todos. Pero la responsabilidad significa que cada uno tiene que asumir su parte. El hombre, amar. La mujer, respetar. Eso es, aún en la caída, con la ayuda de Dios, como veremos, recuperar el propósito original. El matrimonio cristiano tiene modelos y tiene principios. Y con la ayuda del Señor podemos restaurar, como veremos, nuestro matrimonio. Así que necesitamos, en este sentido, darnos cuenta que la caída complicó mucho las relaciones matrimoniales. Y lo estamos viendo. Hay desestructuración familiar. El nivel de divorcios está ya por encima del 50%, al menos en España, en Europa también. No sé en vuestros países de procedencia si es tan alto, pero si no es tan alto, hay otros patrones. El patrón de la mujer que se queda con los hijos y el hombre va cambiando de mujer. Va haciendo hijos a mujeres, va formando familias y deja a la mujer. No hay divorcios, pero eso desestructura la sociedad y desestructura la familia. Eso no responde al patrón bíblico. Así que todas las sociedades, unas y otras, tenemos que volver al patrón bíblico, al patrón original. Muchos problemas en nuestras sociedades es por no vivir como Dios quiere que vivamos. Él nos creó, Él nos diseñó. ¿Quién mejor conoce? Si queremos vivir vidas de bendición, pues nos toca asumir nuestro papel. No somos Dios, somos seres humanos, creados. La cima de la creación, pero creados. Y qué importante es entender estos principios para estar en paz con Dios, estar en paz con nosotros mismos, estar en paz con los que nos rodean, nuestra mujer, nuestro esposo el primero, si tenemos ese don y ese privilegio, y para afectar y bendecir a la sociedad, la tierra que el Señor nos da. Así que eso, si uno analiza, por ejemplo, Génesis 3:19, tiene muchas más consecuencias. Aparece la muerte de los seres queridos. ¿Qué pasa en Génesis 3:19? Si no me falla la memoria, es Caín mata a Abel. En la propia familia. Conflictos a causa de los hijos y entre hijos. Génesis 4:5. La violencia en la familia y el asesinato. Génesis 4:8. Efectos del alcoholismo en la familia. Génesis 9:24. Pérdida del respeto de los hijos a los padres. Génesis 9:24-25. Problemas de fertilidad. Génesis 16:1. Relaciones extramatrimoniales consentidas. Génesis 16:12.
Modelos de familia alternativos, la poligamia, Génesis 16, 3 y 6. Esto no era la voluntad de Dios, eso fueron la consecuencia de nuestra rebelión. ¿Entendá? La Biblia da testimonio. Y porque aparezca la poligamia en la Biblia no significa que ese es el modelo bíblico. No, es que Dios lo refleja. ¿Sí? La homosexualidad, Génesis 19:5, el incesto, es decir, el abuso infantil dentro de la familia, Génesis 19:32, la separación y las familias monoparentales, Génesis 21:14, y así la de cosas que hoy vemos en nuestra sociedad, pero que ya Abraham las vio. Así que nada nuevo ahí bajo el sol, nada nuevo. El ser humano es ser humano desde el principio. Pueden cambiar el escenario, lo que rodea, los tiempos, pero no el hecho. Y esto nos tiene que dar mucha sabiduría y mucha perspectiva. Y llegamos a la redención. Esto es caída a la redención. ¿Cómo afecta al matrimonio y a la familia? Mirad, la redención es la obra del segundo Adán. A diferencia del primer Adán, el segundo es perfecto, es Cristo. Y eso trae salvación y esperanza a la familia y al matrimonio. Trae salvación personal, profunda, pero como un efecto colateral positivo al matrimonio y a la familia. Fijaos que el modelo de la redención es volver al propósito original, es decir, igualdad, complementariedad y responsabilidad. La redención nos provee una visión renovada de todas las cosas, también de la familia. La redención, fijaos que ahora ya no soy yo, Adán y Eva, Francisco y Ana, sino que es Cristo habita en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo está viviendo en mí. Dios me ha dado un nuevo corazón y me ha dado su espíritu. Eso es gracia y poder. Gracia y poder para vencer el pecado, la desobediencia, el machismo, con las formas que tome en mi propia vida. Y fijaos que nos habla Gálatas 3:28 de igualdad, Efesios 5:23 de complementariedad y Efesios 5:23 de responsabilidad. Así que necesitamos ser muy realistas. Vivimos todavía el creyente vive en la caída y en la redención. Y menuda lucha tenemos, el viejo hombre y el nuevo hombre. Este es el gran conflicto interno que tenemos. Pero hay esperanza, hay gracia, hay poder de nuestra parte en Cristo y eso cambia. Y qué importante ahí también es la consejería. El podernos ayudar y quizá este es un buen momento para presentar no solo la consejería sino literatura. Tenemos que leer. Fijaos que el gran cambio de la salvación se opera en nuestro entendimiento. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. O sea, la salvación Romanos del 1 hasta el 8, aplicada es del 12 al 16. Ahí hay 3 capítulos de Israel en la historia de la salvación y después viene transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Hay que alimentar el entendimiento con cosas buenas. La palabra en primer lugar. Y libros cristianos bien sólidos y bíblicos como estos. La familia, me han dicho que ya habéis agotado de este autor, Josep Paraguas, 2 copias del Matrimonio, un camino para dos. Excelente. Pero él ha escrito una trilogía de la familia. El primero es el matrimonio. El segundo es la familia, un lugar de sanidad y crecimiento. Precioso este libro. Y el tercero es realismo, cuando la familia ya no es perfecta. Mirad los índices de estos 2 libros que no tienen desperdicio. Y os van a ayudar mucho. La lectura de estos libros nos va a abrir la mente, la va a renovar
y nos va a capacitar para vivir cada vez mejor. Y aquí hay algunos clásicos que nosotros, Ana y yo, los tenemos en casa con otras versiones. Estas son más bonitas, ¿eh? El diseño ha mejorado mucho. Los libros, si os enseñamos los diseños de los años 80, es del siglo pasado, son otros. Este es un libro clásico, El placer sexual ordenado por Dios. Esto es una especie de manual de sexología cristiano. No ha perdido vigencia. Vale la pena. Toda pareja antes de casarse debería leerlo. Y si no lo has leído antes, lo lees después, porque aprendemos, seguimos aprendiendo. Es muy bueno este material y es ya de los pocos que queda. Antes había más, pero ahora parece que ya lo tenemos superado todo y es bueno que todavía esté esta versión. Y después hay aquí este del gozo del amor comprometido, en el tomo del esposo y el tomo de la esposa. Es muy práctico. Este Gary Smalley es un buen autor. Os recomiendo que los leáis y demás y que los intercambiéis. Es bueno leer y compartir. Es muy importante conversar. Es muy importante conversar a nivel de la pareja, del matrimonio. Y después están estos dos, uno de dos clásicos, James Dobson, este es un autor muy bueno sobre el matrimonio, pero sobre todo ha escrito de educación de los hijos. En nuestra época era el Papa cristiano de educación de los hijos. Ahora hay otros libros, no estoy presentando hoy. En este campamento nos centramos en matrimonio. En otros ya se hablará de la educación y demás, pero este es muy bueno. El amor para toda la vida. Y después el matrimonio que siempre he deseado. Echarles un vistazo porque hay una buena selección aquí en la mesa que tenéis. Y llegamos al cuarto punto y acabamos ya con esto, y no sé si me he excedido. Nos quedará todavía media hora, así que la aprovecharemos bien. Con otras dinámicas. La glorificación, la restauración. Entonces, lo único que a Dios le falta hacer para completar la salvación del ser humano. El 95% ya está hecho. Cristo lo ha hecho. Y Cristo va a completar con su segunda venida la restauración de todas las cosas. Y ya no va a volver como un bebé. Va a volver como rey, como juez. ¿Y cómo va a ser el matrimonio a la luz de la segunda venida de Cristo? Fijaos que Dios lo va a hacer todo nuevo. Aquí en la redención, el modelo sigue siendo la creación. Pero cuando llegue la glorificación, Dios va a hacer una nueva creación. Y esa ya es definitiva. En toda esta historia de la salvación, Dios ya nos ha dejado a todos los seres humanos que cada uno se defina respecto de él. Nadie le va a poder decir a Dios, yo quería estar en el cielo y no me has dejado. No. Tú podías haberte posicionado conmigo y no quisiste. Eso tiene consecuencias, eres responsable. Va a ser el momento del llanto y el crujir de dientes. Va a ser muy duro ese momento del juicio final. Pero es necesario. Y cada ser humano se habrá definido. Y Dios no habrá creado un robot. Y todos aquellos que en Cristo nos hemos reconciliado con Dios, participaremos de la nueva creación. Y aquellos que han rechazado en vida a Cristo, pues dice que serán condenados. No podrán estar en la presencia de Dios. Porque en la nueva creación no entra nada inmundo, nada pecaminoso, nada imperfecto. Allá todo es perfecto. No hay muerte, no hay dolor, no hay llanto, no hay sufrimiento, no hay enfermedad. No hay nada inmundo. Por eso, qué clave es decidirse por Cristo ahora.
no lo demoremos. Si estamos escuchando llamamientos de venir a Cristo y aceptar a Cristo, recibámoslo, porque nos jugamos mucho, toda una eternidad, de una forma o de otra. Así que la glorificación tiene que ver con nuevos cielos y nueva tierra. Todo será perfecto. ¿Qué nos dice Mateo 22:30? Para mí fue todo un shock descubrir este texto. Y dice el Señor Jesús que ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en el cielo, en la nueva tierra, en la eternidad, no hay matrimonio. Alguno igual se siente muy decepcionado. Quizá otros muy contentos. Pero no os sintáis decepcionados. Algunos quieren tanto a su marido y los maridos a sus mujeres que quisieran que en el nuevo cielo hubiera matrimonios. Pero ya hemos dicho que el cielo nos va a sorprender y va a superar. Y seguramente nos reconoceremos los matrimonios. O sea, mantendremos nuestra identidad con un cuerpo celestial perfecto. Pero con relaciones ya no habrá soledad, ya no habrá espacio para la soledad, será todo perfecto. Entonces conoceremos a otros de unas formas que ahora no nos podemos conocer. Y seguramente que va a ser una gozada. Y nos sentiremos plenos en ese sentido. Así que solo el Señor Jesucristo se atreve a decir que en el futuro ni se casarán ni se darán en casamiento. Y cuánto nos gustaría preguntarle y que nos lo aclarara más, pero no lo hace. Así que nos toca esperar. Así que el cielo no habrá matrimonio tal como lo conocemos, todos seremos una gran familia, las relaciones serán perfectas, completas y todas nuestras necesidades serán satisfechas. Nos gustaría conocer mucho más, pero no podemos. Así que lo esperamos y con una expectativa gloriosa y llena de gozo, porque realmente va a ser algo mucho mejor. Lo dejamos aquí, esta parte.